Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisca Rodríguez y junto con mi compañera Francisca Díaz les presentaremos el análisis macroeconómico para Chile. Bueno, para comenzar, le explicaré cómo está el escenario internacional, es decir, de qué manera se han visto afectadas las distintas economías mundiales. Bueno, gracias a la pandemia del COVID-19, la economía se ha visto afectada de una manera global. Todos los países se han visto perjudicados de una manera u otra. Esto lo podemos ver en el gráfico del PIB de economías seleccionadas. Este gráfico muestra que Estados Unidos respecto al PIB del año anterior tuvo una fuerte caída en el segundo trimestre del año 2020 y se está levantando en el tercer trimestre. Este patrón se puede ver reflejado también en Europa, donde si bien los mismos trimestres están bajos, en el caso de Europa fue mucho más fuerte la caída en el segundo trimestre y su reposición, al compararla con Estados Unidos, fue algo mejor. Distinto es en América Latina, donde se pueden observar los peores datos. El primer trimestre está bajo, al igual que en Estados Unidos y Europa, pero en el segundo trimestre podemos observar una variación de casi menos 20 puntos. Y su reposición está siendo mucho más lenta que lo que podemos observar en otros sectores. Todos los países que ya mencioné se han visto afectados de una manera similar, ya que se vieron afectados en un mismo periodo por el virus, al contrario de China, el cual tuvo su pico mucho antes. Bueno, entonces China, en comparación al año anterior, en el primer trimestre fue donde más sufrió. Luego se repuso muy rápidamente, ya que pudieron controlar el virus de una manera mucho más veloz. Este gráfico está relacionado con el IMASEC de los distintos países presentes en el esquema, debido a que este es una estimación que resume la actividad económica de los distintos sectores de la economía en un determinado mes a precios del año anterior. Bueno, el PIB, además de estar compuesto, está compuesto por muchas variables y entre ellas están el comercio de bienes y servicios. Como podemos observar en este gráfico, el comercio de bienes no disminuye tanto como el de servicios. Ambos comercios bajaron su consumo, pero el repunte de cada uno ha sido diferente. El repunte del comercio de bienes ha sido más rápido en los países cuya canasta exportadora contiene mayor participación de bienes de consumos y de materias primas, como los asiáticos, emergentes de Europa y Latinoamérica. No así el de servicios, producto de que este por lo general requiere más contacto con más personas. Primero que todo me presento. Mi nombre es Francisca Díaz y comenzaré hablando acerca del mercado laboral, indicador de desocupación. La estimación de la tasa de desocupación nacional durante el trimestre de agosto-octubre de 2020 fue de 11,6%, aumentando 4,5 puntos porcentuales en 2 meses. Esto debido a que se redujo la fuerza de trabajo y los ocupados, y por otro lado aumentaron los desocupados. No obstante, entre el periodo agosto-septiembre se crearon 594.466 empleos, de los cuales el 68% corresponde al empleo informal. Estos se dan normalmente en periodos de recesión, ya que es un empleo más barato y flexible. También en la situación actual de Chile frente a la pandemia, se ha logrado avanzar con respecto al desconfinamiento, lo que ha permitido la reapertura de los servicios y el comercio, y se espera que esto siga mejorando con el paso del tiempo. El segundo punto es cómo ha afectado la pandemia a la demanda interna. En primer lugar, en el consumo, tras los retiros de los fondos previsionales, se generó un impacto en el consumo de bienes durables que tuvieron una variación anual de 33,5% en octubre y los bienes no durables que aumentaron un 30%. No así el consumo de servicios, que ha mostrado caídas muy significativas, inclusive teniendo un desempeño inferior a lo esperado. La inversión, por su parte, sigue con registros bajos, a pesar de que mejoró marginalmente el tercer trimestre, en donde el capital fijo disminuyó con una baja de construcción y otras obras, y maquinaria y equipo tuvieron una caída menos marcada. Ahora, para ayudar a las familias, se han buscado distintas medidas con el fin de amortiguar y mejorar las posibilidades de consumo. Por el lado del gobierno, se han realizado transferencias, incluyendo subsidios y bonos, y las autoridades también han ayudado con medidas como el retiro de los ahorros previsionales, facilidades de gasto y crédito, tanto las prórrogas de crédito de consumo e hipotecarios para el sector privado, como préstamos del Estado con condiciones favorables. Con respecto al retiro de los ahorros, llegamos al tercer indicador a analizar, que es la inflación. Estos fueron el principal factor del aumento de la inflación que se registró en septiembre-octubre, dado que el consumo de bienes que se provocó por los retiros
generó el agotamiento de stock de algunos productos. Y también se generaron restricciones de ofertas en algunos mercados. Es natural que en situaciones donde se producen agotamientos de stock, repercuta esto en los precios. Se considera que el IPC oscilará en un 3% en 2021, una vez se haga la reposición de stock y se normaliza la oferta. Así la inflación descenderá bajo el 3% a principios de 2022 para luego converger a la meta en el horizonte de la política. Otro punto que creemos es importante considerar es el tipo de cambio, específicamente el dólar, ya que hace algunos días se dio a conocer su valor y sorprendentemente tras 14 meses volvió a posicionarse en los niveles previo al estallido social, ante el cobre que sigue subiendo. Evaluando esta situación en donde el dólar ha bajado, el cobre ha subido y la tasa de interés se mantiene en niveles bajos, se da un escenario en donde es más propenso a que, por ejemplo, las personas se endeuden, sea para invertir o para pagar sus deudas. Ahora hablaremos de las políticas fiscales. Es a través de la política fiscal que los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. En Chile, las estrategias fiscales utilizadas en su mayoría fueron la aplicación de diversos bonos y una baja en la tasa de interés, entre otros. Bueno, estos, más los envíos de bienes al exterior, llevan a estimar que la cuenta corriente tendrá un superávit de 0,9% del PIB este año y un crecimiento de menos 8 puntos, es decir, que tendríamos un déficit, como podemos evidenciar en esta tabla. Continuando, en cuanto a la estrategia monetaria, esta es generalmente controlada por el Banco Central y en este caso su página nos indica que ha adoptado una serie de medidas especialmente diseñadas para el impacto de los shocks internos y externos a los que se ha visto expuesta nuestra economía, las cuales serían, por ejemplo, la compra de bonos bancarios, la compra de pagarés, la compra de activos y así muchos otros movimientos. Debido a que, como podemos ver en el gráfico, la inflación se ubica por sobre lo estimado del IPOM anterior. Esto se debió al alza que se registró en septiembre y octubre y que fueron parcialmente compensadas en noviembre. En este periodo hubieron varios precios que tuvieron movimientos importantes, destacando los bienes que fueron altamente demandados tras el shock al consumo que provocó el primer retiro de ahorros previsionales. Es por esto que todas estas medidas las toma para que no suba la inflación. Es decir, realiza todas estas compras y lo que quiere lograr es reducir en gran cantidad el dinero que hay circulando. Y lo hace para que no se devalúe el peso chileno y no suba la inflación más allá del 3%, que es la meta a no sobrepasar del Banco Central. Muchas gracias.